¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Días, Licen. Buenos días, Licen. Muy buenos días. Buenos días, Licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¡Qué frío! Dios mío, estamos congelados aquí en Quito. ¿Sí? Como dicen los chicos. En la Claro, cabeza. muy bien. Mucho frío, Licen. Muy bien. Como el corazón de su ex, saben decir los chicos, ¿no? ¡Qué frío, Dios mío! O como saben decir las chicas, como el corazón de los hombres. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será Sí, mentira? sí, Licen, es verdad, Licen. No, Licen. Casi, casi, pero no. Casi, casi, pero no. Qué frío, chicos. No se olvidarán, por favor, si salimos a laborar con chompitas gruesas, guantecitos, con paraguas, salir consumiendo lo que es vitamina C para evitar las gripes, porque estos fríos están durísimos, ¿no? Bien, adicionalmente, por favor, no se olvidará en este caso de presentar los documentos en la institución, si tal vez tenemos algún documento pendiente. A su vez, tratemos de estar al día en las pensiones, ¿no? Como ustedes saben, estamos en tercero y obviamente pues tenemos que tener todos los requisitos al día, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la organización en América colonial, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles, una vez que llegaron a nuestro territorio, derrotaron a los incas, obviamente con el armamento que ellos tenían, ¿no? Recuerden que los españoles no estaban más o menos entre unos 300, 500, nada más, mientras que en el caso de la cultura de los incas superaban ampliamente los 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, miren, prácticamente fue un enfrentamiento en términos generales en desventaja para los españoles, pero debido a que ellos tenían herramientas, armas más desarrolladas, eventualmente pues lograron derrotar a los incas, ¿no? A más de eso, prácticamente los españoles tuvieron un apoyo directo por parte de una cultura, ¿sí?, que guardaba mucho resentimiento hacia los incas, ¿no? Conocido también como los cañaris en general. Ellos apoyaron a los españoles pensando de que podían obtener su libertad después de derrotar a los incas, pero la situación cambió y eventualmente los españoles derrotaron a los incas y obviamente empezaron a colocar lo que son departamentos administrativos en América, ¿no? Y de igual manera, pues, empezaron su proceso de organización, ¿ok? Bien, me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva, el señor Padilla, por favor. Listo, profe. Buenos días. Buenos días. Organización social. La caracterización por una marcada división de clases sociales, los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominado. En la colonia, en la colonia existían las siguientes clases sociales. Los españoles, nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones, ocuparon un lugar superior al de los hijos de los españoles nacidos en América. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, dentro de la organización social, eventualmente los españoles, ¿sí?, se colocaron en la cúspide, ¿no? Como la clase dominante. Y además de ello, prácticamente tenían algunos nombres que los representaban, ¿no? También eran conocidos como los peninsulares, los chapetones, que prácticamente e inclusive se creían superiores a los españoles que habían nacido en el continente americano, ¿no? Entonces, poco a poco, los españoles empezaron a ser el ente dominante y obviamente, pues, establecer
lo que son las clases sociales súper limitadas, es decir, que ninguna clase social podía pasarse hacia la otra, ¿no? Y además de ello, los españoles que obviamente llegaban de Europa tenían inclusive más derechos que los mismos españoles que estaban en el continente americano, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes de cómo prácticamente tenían las reuniones los españoles, y aquí en el centro también tenemos la imagen de un sacerdote de la religión que siempre acompañaba pues a los españoles, ¿no? Y aquí también podemos observar cómo era la vida en las colonias, ¿ok? Ahora, vamos a determinar la siguiente clase social que mantenían los españoles, ¿no? Los criollos. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor. Ya, Licen. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, pero no todos estaban en la misma situación, puesto que existían grandes diferencias en torno al prestigio, a la fortuna y prestigio social. En los siglos XVI y en el siglo 17. 17, es que está 12, les dicen 17, Sí, estaban los, entonces. los encomenderos formaron el grupo social más rico y prestigioso, pues controlaban a los nativos y sus tierras. Posteriormente, los hacendados ocuparon su lugar. En este elevado social también se encontraban religiosos y altos funcionarios, grandes comerciantes y mineros. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, la siguiente clase social se manejaba en caso de los criollos, ¿no? Que prácticamente eran españoles que habían nacido en el continente americano, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos recalcar que existían también grandes diferencias entre los españoles como tal y los criollos, ¿no? En el caso de la fortuna, el prestigio social, eventualmente pues fueron pequeñas crisis que en su momento también obtuvieron entre los españoles y los criollos en general, ¿no? Aquí también podemos determinar que los encomenderos prácticamente era el grupo social más rico de aquella época y sobre todo controlaban las tierras en general, ¿no? Después los hacendados y obviamente ganaban lo que es su beneficio, la religión, los religiosos, los altos funcionarios, los grandes comerciantes en general, ¿no? Entonces, miren, los españoles prácticamente estaban en la cúspide. Después, obviamente, aparecieron los criollos en general, ¿no? Y después, finalmente, obtenemos a otra clase social que mayormente estaba en la población, ¿no? Los mestizos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor? Buenas tardes, Lice. Buenos días. Todavía, muy bien, muy buenos días. Sí, Lice, buenos días. Todavía. Los mestizos, hijos de españoles e indígenas. Debido a la escasez de mujeres españolas, el mestizaje se dio muy pronto. Como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, sirvientes en las casas de los españoles ricos y peones de haciendas. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí tenemos lo que es una nueva raza, por decirlo así, que se dio de la unión de un español con una mujer indígena, ¿no? Que directamente en los primeros viajes, en las primeras formas de organización, las mujeres españolas obviamente no viajaban con los españoles como tal, ¿no? Y de ahí se dio muy pronto lo que se conoce como el mestizaje. La mayoría, en ese caso de los mestizos, eran hijos ilegítimos y por ende pues fueron discriminados tanto por los españoles y por los criollos, ¿no? La mayoría de ellos eran artesanos, vendedores, trabajaban en la casa de los españoles ricos y eran peones de haciendas en general, ¿no? Entonces, miren, aquí directamente se establece una nueva unión en general, ¿no?
Miren, la imagen que tenemos acá son representaciones de esa unión, ¿no? Miren, acá tenemos al español, la mujer indígena, el mestizaje. Aquí de igual manera tenemos pues al español, la mujer indígena, que poco a poco pues dio paso a esta nueva nacionalidad, ¿no? Ahora tenemos las clases más explotadas, las clases que más sufrieron por los abusos de los españoles, ¿no? Indígenas. ¿Me ayuda por favor la señorita Priscila Elizabeth? Cogitambo, dicen. Sí, por favor. Ya dicen. Indígenas. Eran los pobladores de América. El grueso de la población nativa vivió en el campo, trabajando en comunidades y haciendas. Un buen número, sin embargo, logró sustraerse de ellas y se refugió en las ciudades españolas. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Los indígenas, como ustedes saben, era la población nativa de este continente, ¿no? Y obviamente con la llegada de los españoles prácticamente les obligaron directamente a trabajar en el campo, a realizar lo que son trabajos forzados en haciendas, y la mayoría de ellos en este caso pasaron a ser esclavizados, ¿no? Tanto por los criollos como directamente por los españoles en general, ¿no? Y obviamente pues eran obligados a trabajar en la agricultura, eran obligados directamente a trabajar en las minas, y además de ello prácticamente ellos no contaban con ningún tipo de derecho en general. Los españoles de cierta manera les enseñaron un poco de su conocimiento, pero con la finalidad de que los indígenas obviamente les ayuden en las actividades, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde representa cómo están trabajando lo que es en la agricultura. Aquí también logramos observar cómo los españoles los están dirigiendo hacia el cultivo. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo los indígenas, ¿sí?, prácticamente eran dueños de estos territorios en general, ¿no? Y aquí tenemos otro grupo, otra clase social que también fue muy marginada, muy discriminada, e inclusive fueron explotados, ¿sí?, de formas muy difíciles, e inclusive más difíciles que los propios indígenas en general, ¿no? Los afrodescendientes. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Inés Rosaura, por favor? Señorita Inés, ¿sí? ¿Estamos ahí? Dicen buenos días. No se me abría el micrófono. Ya, muy bien. ¿Cómo está? Organización social. Los negros, traídos de África en calidad de esclavos, se ocuparon el último peldaño de la escala social. Los esclavos africanos trabajaron en las plantaciones azucareras de Caribe, en las haciendas y en las casas de familias ricas en charcas. Fueron poco numerosos y se destinaron al servicio doméstico. Se intentó introducirlos en el trabajo minero, pero la mortandad fue inmensa, de forma que fueron derivados hacia las haciendas cocaleras de los yungas paceños. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Como ustedes saben, prácticamente los afrodescendientes fueron traídos del continente africano, ¿no? Y ellos, al igual que los indígenas, pues mantenían lo que es una difícil condición de vida, y además de ello, que los españoles, pues, los utilizaban para los trabajos más difíciles, ¿no? Si recordamos un poquito, cuando los españoles llegaron, explotaron a la población indígena, tanto por la matanza que ellos realizaron, además de ello por las enfermedades que también empezaron a traer a Europa, prácticamente la población indígena quedó diezmada, ¿no? Y eso obligó a que los españoles prácticamente empiecen a buscar a nuevos esclavos, ¿no? Para aquel entonces, prácticamente los portugueses, ¿sí?,
comercializaban a los afrodescendientes, ¿no? Y de ahí, obviamente, fueron traídos, se ubicaron directamente en el continente americano y obviamente, pues, serán utilizados, en este caso, en las familias ricas, en las plantaciones de azúcar, trabajaban en las haciendas y obviamente, pues, ellos, en este caso, eran tratados de las peores maneras, ¿no? Inclusive peor que a los indígenas en general, ¿no? Ahora, aquí vamos a revisar cómo fueron las diferentes razas, ¿sí? Que fueron apareciendo por las diferentes uniones, ¿no? Los ambos, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Eran hijos de españoles y afrodescendientes. Los mulatos eran hijos de indígenas y afrodescendientes. Constituían una ínfima minoría. Entonces, miren, poco a poco fueron apareciendo nuevas clases sociales, ¿no? Miren, de igual manera tenemos algunas imágenes en donde detallan estas uniones. Afrodescendientes con una mujer indígena, y aquí tenemos las imágenes también de un hombre español y una mujer afrodescendiente. Entonces, miren, cómo fueron apareciendo estas nuevas uniones, ¿no? Ahora, ¿me hacen un acuerdo de qué unión aparecen los mulatos? De un español con un negro. Ya, muy bien. Los ambos. De la unión de un español y una mujer negra. Sí, también. Ya, ahí sí está muy bien. La de los mulatos, la unión en este caso de una mujer Con un ya, mestizo. indígena con un afrodescendiente. Muy bien. Los mestizos, ¿de qué unión aparecieron? De un español con un indígena. Excelente, muy bien. ¿A quiénes son conocidos como los chapetones? A los españoles. A los que los... eran más que los españoles, dicen. Muy bien, a los españoles o peninsulares que también... Nacidos en Europa, dicen. Muy bien, excelente. Y los criollos prácticamente eran españoles nacidos en el continente americano. Muy bien, ahora vamos a estudiar la estructura política. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo Belisario? ¿Estamos ahí? Sí, dicen, aquí estoy. Por favor. La estructura política de América colonial, ¿verdad? Sí, por favor. Durante el siglo XVI, la corona controló América a través de adelantados y gobernadores sujetos a fiscalización y disciplina, y a través de los visitadores del Consejo de Indias. El adelantado era, por lo general, un capitán que mandaba por orden del rey, aunque daba la lejanía, poseía poderes discrecionales. Pronto se ocuparon del gobierno de las colonias dos organismos hispanos, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Desde la península adoptaba disposiciones generales, pues las particulares recaían en los adelantados. Una vez conquistada toda América, los gobernantes sustituyeron a los adelantados y se responsabilizaron desde entonces de la organización legal, administrativa y política. Excelente. Hasta ahí nada más. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora, si nosotros hablamos de la estructura política, prácticamente desde el siglo XVI, empezaron a darse lo que es la creación de departamentos administrativos, ¿no? Aquí, pues, podemos hablar en este caso del Consejo de Indias, la Casa de Contratación de Sevilla, ¿sí? Que prácticamente fueron departamentos que fueron asentándose en América colonial, ¿no? Obviamente,
era la capacidad, ¿sí?, de administrar estos territorios y además de ello establecer lo que es una fidelidad al rey de España en general, ¿no? Entonces, poco a poco fueron directamente estableciendo estos departamentos administrativos con la finalidad de explotar estos recursos y además de ello tener el control de estos territorios, ¿no? Ahora, ¿me ayuda la siguiente diapositiva, por favor? La señorita Tamara Verónica, ¿estamos ahí? Señorita Tamara Verónica Lara. No, excelente, sin participación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Narcisa Belén Rendón? Estructura política. Una vez conquistada toda América, los gobernadores sustituyeron a los adelantados y se responsabilizaron desde entonces de la organización legal, administrativa y política. El virrey, el cargo más relevante de la administración española, lo ostentaba el virrey, que hacía las veces de rey. El primer virrey, Diego Colón, hijo de almirante, dirigido desde Santo Domingo la colonización de 1509 a 1526, año en que desapareció este virreinato, dada la magnitud de México. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de las estructuras políticas, aquí directamente empieza a darse, ¿sí?, la autoridad de el virrey, ¿sí?, que prácticamente era aquel que estaba a cargo de las funciones políticas, de la organización administrativa, legal, que obviamente estaban en estos nuevos territorios, ¿no? El virrey, que a veces tomaba atribuciones y funciones del rey y eventualmente pues estaba encargado de todos los territorios en la colonia americana y obviamente pues tendría que rendir informes, en este caso, a los representantes españoles, ¿no? Aquí también se establece que el primer virrey que tuvo América prácticamente fue Diego Colón, ¿no?, hijo del almirante, y que obviamente pues se instaló en Santo Domingo entre los años de 1509 y 1526, ¿no? Pero después, obviamente, este virreinato se terminó porque encontraron o se fortalecieron el territorio de México y eventualmente pues tuvieron que cambiar los departamentos administrativos, ¿no? Ahora vamos a detallar los grandes virreinatos que tuvo pues América. ¿Me ayuda por favor la señorita o el señor? ¿Me ayuda por favor la señorita Carla Vanessa? ¿Estamos ahí? Carla Vanessa Maza. Yo le ayudo, Licen. Listo, muy bien. Sin participación, ayúdeme, por favor. Dice, estructura política, virreinatos de América. Las Indias quedaron organizadas en 4 virreinatos. Virreinato de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España, México, abarcaba desde el norte de Guatemala hasta el oeste y el medio oeste de los Estados Unidos actuales. Enorme extensión de difícil control, subdividida en 3 provincias y 12 intendencias. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, dentro de los virreinatos, ¿sí?, en el caso del continente americano existieron 4, ¿no? El primero es conocido como el virreinato, en este caso de Nueva España, también que se ubicaba directamente en el actual México, ¿no?, abarcando desde el norte de Guatemala hasta el oeste y medio oeste de los Estados Unidos actuales. Entonces, bien, prácticamente este virreinato sí controlaba lo que son intendencias, ya que las cuales también esos territorios estaban divididas en provincias en general, ¿no?, que mayormente su poder político y administrativo se centraba en México en general. Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en cómo se organizaban estos departamentos administrativos,
¿no? Ahora vamos a hablar del siguiente virreinato. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Doménica Natalie Cajamarca? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Muy buenos días, por favor. Virreinato de Perú, el segundo en extensión, en importancia, el Virreinato de Perú se extendía por parte de la costa de América, del Pacífico, capital de la ciudad de Lima, y con 8 intendencias. Dice, Virreinato de Río de la Plata, el tercero Virreinato del Río de la Plata, con capital de Buenos Aires, ocupaba lo que es la actual Cono del Sur, Argentina, Uruguay y Paraguay, y parte de Bolivia. Virreinato de la Nueva Granada, el cuarto y el último virreinato. El Nueva Granada comprendía los futuros países de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, y estaba dividido en 8 provincias. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, también podemos detallar que otro de los virreinatos en la extensión territorial destaca también el virreinato del Perú, ¿no? Obviamente, pues, podemos destacar que la capital era la ciudad de Lima, y además de ello tenía, pues, 8 intendencias. Después tenemos el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que su capital estaba ubicada en Buenos Aires. En la actualidad, ¿qué país tiene esta capital? Argentina. Argentina, excelente, muy bien. Entonces, prácticamente compartían territorios con Uruguay y Paraguay y también contaban con una parte de Bolivia en general. El virreinato de Nueva Granada, que prácticamente estaban ubicados países como Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, y estaba dividido pues en 8 provincias, ¿sí? Muy bien, en el caso del Ecuador, ¿cómo se llamaba el virreinato en el cual nos encontrábamos? Virreinato de la Nueva Granada, creo era ese. Ya, muy bien. En el virreinato de La Plata, ¿qué países se encontraban? Era Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, creo era ese. Bolivia. Bolivia, ya, muy bien, excelente. ¿Sí? Otra de las formas administrativas que mantenían los españoles en América eran las capitanías generales. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Fernando Josué Chambers, por favor? ¿Estamos ahí? Dicen capitanías generales. Las capitanías generales, territorios de menor importancia, las gobernaba un capitán general, cuya autoridad solo la superaba el virrey. Existían 4 capitanías generales. Capitanía de Caracas, en la que participaba se independizó el virreinato de Nueva Granada. Capitanía de Guatemala, situada en el sur del virreinato de Nueva España. Capitanía de Chile, muy alejada del virreinato de Perú. Y la Capitanía de Cuba, que incluía a las islas del Caribe. En aquellos lugares donde determinadas circunstancias la autoridad del virrey o del capitán general no llegaba. La ejercía el presidente de la audiencia. Se creía entonces 3 presidencias. La de Quito entre virreinatos de Perú y Nueva Granada, la de Cusco al sur de Lima y la de Charcas en Bolivia. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a hablar de las capitanías generales, ¿sí? Prácticamente estaban gobernadas por un capitán general, ¿no? Cuya autoridad solo la superaba el virrey,
¿sí? Entonces, esto también es una forma administrativa para tener el control directo de estos territorios y además de ello, evitar levantamientos, ¿no? Y existían las 4 capitanías más importantes. Capitanía de Caracas, que en la práctica se independizó del Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía de Guatemala, ¿sí? Situada al sur del Virreinato de Nueva España, la Capitanía de Chile, sí, que estaba muy alejada del Virreinato de Perú, y la Capitanía de Cuba, que incluía las islas del Caribe, ¿no? Entonces, miren, eran capitanías que prácticamente controlaban estos territorios, ¿sí? Además de las autoridades del virrey y del capitán general, también se establecieron lo que son las reales audiencias, ¿no? Y obviamente se crean dentro de Quito, también se crean en el Cusco y la de Charcas en Bolívar, ¿sí? Entonces, miren, estos departamentos administrativos prácticamente optaban, creaban, legislaban y cuidaban de estos territorios, ¿no? Ahora vamos a detallar otro departamento administrativo, la Real Audiencia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? La señorita o el señor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor? La Real Audiencia. La Corona instaura la Real Audiencia para el desempeño de actividades judiciales, administrativas y gubernamentales. Organismo judicial del más alto nivel. Su poder se situaba por encima del virreinal. Hasta tanto el Consejo de Indias no se pronunciara sobre cuestiones de carácter importante, en las que su decisión era inapelable. La más antigua audiencia se creó en Santo Domingo a partir de 1511, de la cual sugirieron la de Panamá en 1538 y la de Lima y Guatemala en 1542. La última, la de Bogotá, se estableció a mediados del siglo XVI. Su importancia fue fundamental, pues en las presidencias el cargo de gobernador estuvo ocupado por el presidente de la audiencia. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, la Real Audiencia, ¿no? Prácticamente estableció parámetros administrativos, parámetros judiciales y sobre todo, pues, se situaba, ¿sí? Por encima del poder virreinal, ¿no? Si bien es cierto, se establece que también la Real Audiencia más antigua que se creó fue en Santo Domingo en 1511 y de ahí pues apareció en Panamá en 1538, en Lima y en Guatemala en 1542, ¿no? Prácticamente dentro del cargo de la Real Audiencia siempre estuvo en control lo que es el gobernador, ¿no? Y en cada uno de estos territorios prácticamente establecieron normativas, establecieron lo que se conocen leyes, decretos, y además de ello prácticamente explotaron los recursos de América, ¿no? Ahora, el siguiente departamento administrativo, el Consejo de Indias. Me ayuda, por favor, el señor Juan Pablo Padilla, por favor. Listo, profe. El Consejo de Indias. El organismo supremo de administración y control de toda la América Española, el Consejo de Indias se creó en 1511, aunque hasta 1524 no contó con un reglamento coherente. Sin embargo, no fue sino hasta 1574, durante el reinado de Felipe II, con las colonias ya consolidadas, que se promulgaron las reales ordenanzas que fijaban definitivamente las funciones inherentes y su competencia. A pesar de haber complementado ya en las leyes de Indias, su poder dimanaba del rey y se ejercía en representación suya, a través de su delegado, el presidente del consejo, cargo que en ocasiones recaía sobre un eclesiástico. Excelente, muy bien, señor 10, muchísimas gracias.
Ahora, el Consejo de Indias como tal, ¿no? Prácticamente fue el organismo supremo de administración creado en 1511, ¿no? Aquí también podemos establecer de que se promulgaban leyes, decretos, ordenanzas que prácticamente fijaban sus funciones, ¿no? Además de ello, prácticamente su poder estaba directamente dominado por el rey, ¿no? Y en ocasiones también podemos establecer de que las funciones administrativas y religiosas también estaban a cargo sobre un eclesiástico, es decir, sobre un sacerdote, ¿sí? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor, en la siguiente diapositiva. El Consejo de Indias abarcaba en una sola institución los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, aprobaba o rechazaba nombramientos de altos cargos, dictaban leyes, influían en la designación de los altos prelados eclesiásticos, etc. Los funcionarios de la administración colonial debían rendir cuentas e informarle periódicamente de la marcha de sus circunscripciones. Entonces, miren, prácticamente el Consejo de Indias sí tomaba decisiones administrativas, decisiones políticas dentro de América colonial, ¿no? De igual manera, pues, colocaba, rechazaba o aprobaba lo que son funcionarios para los altos cargos, ¿no? Y el siguiente que vamos a revisar es el cabildo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Jiménez, por favor? Ya, Lice. El cabildo o consejo lo constituían los vecinos más influyentes y adinerados de la localidad, pero con el tiempo los cargos pasaron de representativos a subastados y adjudicados al mejor postor. Los regidores funcionarios que debían ser elegidos por votación no pudieron desenvolverse satisfactoriamente hasta después de la independencia. Las reuniones de los cabildos podían adoptar el carácter de cerradas o abiertas. En estas últimas se abordaban temas de importancia y a ellas acudía todo el pueblo de la villa y zonas colindantes. En estos cabildos abiertos se tomaban las decisiones populares, pues en ellos votaban todos los participantes. En los cerrados, estos se trataban los asuntos menores y cotidianos, carentes de repercusión general. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, el cabildo prácticamente establecía a los vecinos más importantes de cada barrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cada barrio, obviamente, pues existían personas que contaban con mayores ingresos, con mayores recursos, y ahí directamente establecían el departamento administrativo del cabildo, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día también tenemos algo similar dentro de cada barrio. Por ejemplo, tenemos un representante en el barrio. Sí, hay una directiva y la rige el presidente del barrio. De ahí le sigue el vicepresidente, el secretario y el tesorero. Muy bien, excelente. Entonces, miren, ahora nosotros de igual manera pues tienen un tiempo de duración, elegimos al presidente del barrio, el presidente del barrio tiene que velar por las necesidades que tiene el barrio, el tratar de solucionarlo, el tratar de ver los problemas que podemos tener y cómo buscar soluciones, ¿no? Entonces era algo más o menos similar lo que funcionaba el cabildo en cada barrio en general, ¿no? Aquí también se da lo que es la creación de las universidades, ¿no? En México prácticamente se funda lo que es una universidad creada por el Real Decreto de 1551, ¿no? Se crea primero en México lo que es una universidad, después siguió en Lima, en Santo Domingo, en donde prácticamente crearon la Universidad de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuál es la universidad más antigua que tenemos? La Universidad Central. Ya, muy bien, la Central. Aproximadamente, ¿desde qué año cuenta su fundación? Un aproximado nada más. ¿Será desde 1500? ¿Será desde 1600? ¿Qué opinan ustedes? Desde 1500 debe ser, Lisa.
Ya, casi muy bien. Prácticamente se establece desde 1600, ¿no? Entonces, miren, pero sin embargo, en algunos territorios empezaron a darse la 1620, creación. profe. Excelente, para ser exactos, dentro de ese año. Entonces, miren, la mayoría de universidades, tanto de aquí, de América, eventualmente tuvieron ese proceso, ¿sí? Dentro de los años de 1500 hasta los 1600 en adelante, se dio un proceso de construcción tanto de universidades como de escuelas en general, ¿no? Que mayormente estaban dirigidos por sacerdotes, franciscanos, y que obviamente daban la posibilidad, por decirlo así, a que la élite se educara como tal, ¿no? Aquí tenemos la creación en 1505, el convento, en ese caso de la Orden de San Francisco, prácticamente era un sitio en donde solamente estaban los hijos de españoles y de indios en general, pero aquellos que tenían pues grandes recursos, aquellos que tenían bastante dinero en general, podían ser educados en este convento, ¿no? También podemos detallar lo que es la fundación del Colegio San Francisco en 1523, en 1525, el Colegio Imperial de la Santa Cruz, ¿no? Que prácticamente en Perú y en México se dieron pues esta creación de grandes escuelas, ¿no? De igual manera, aquí también podemos determinar que la cultura y la educación en las ciudades prácticamente fueron avanzando, ¿no? Y detallamos también los escritores más importantes de la colonia, en la cual podemos destacar a la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, era poetista, ensayista. También detallamos al peruano el Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Famoso por sus comentarios reales en contra de los españoles. También podemos hablar del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, ¿sí? Que prácticamente eran aquellos escritores que detallaban el abuso de los españoles, ¿sí? Y la explotación que los pueblos indígenas y los afrodescendientes sufrían, ¿no? Entonces, de esa manera prácticamente crearon los españoles los departamentos administrativos para controlar esos territorios y además de ello, beneficiarse de sus recursos en general, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. No, dicen. Ah, profe. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de revisar los videos.